o 3 semanas, pero en el día miércoles. Solamente estoy presentando esta diapositiva para recordar lo que vimos como introducción del tema de hoy. Ese miércoles estamos comenzando una serie que se llama Respuestas, como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva. Esta serie tiene que ver precisamente qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo, qué es lo que dice Dios acerca del Espíritu Santo y otros temas que vamos a estar analizando. Podemos decir que tiene un gran contenido doctrinal, con una aplicación práctica en nuestras vidas. Porque como hijos de Dios, debemos de saber en quién creemos, ¿cierto o no? Y no solamente porque se nos diga. De hecho, ya había mencionado en algún momento que el cristianismo en realidad debe de ser la fe más razonada de todas. La fe más razonada de todas. Porque nuestro Dios es lo que quiere que le conozcamos. En este tema número 1 vimos quién es Dios. Y nos enfocamos en qué dice Dios de sí mismo. Y solamente voy a tomar unas diapositivas de aquí de esta porción para después entrar al tema, para que recordemos y entremos en contexto. Así que podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Hermana, puedes avanzar a la siguiente diapositiva, perdón. Y recordamos que la Biblia habla acerca del nombre de Dios, que precisamente se menciona en 4 consonantes del hebreo. Continúa en la siguiente. Y habíamos mencionado que Dios se da a conocer a sí mismo por su nombre, en Éxodo 3:14, donde dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En ese día nosotros analizamos el nombre de Dios, sabiendo de que en realidad, ¿verdad?, nadie conoce la fonética de cómo se pronunciaba, porque incluso los hebreos, en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, cuando le fue revelado el nombre de Dios, hacía referencia de sí mismo como el que existe, el que fue, el que es y el que será. En realidad, ¿verdad?, esas 4 consonantes del hebreo hablan acerca vamos a decirlo así, del verbo ser, pero no solamente por lo que es, sino por su existencia eterna, haciendo alusión a esto. El tema de hoy, el tema número 2, y entonces cambiamos al siguiente archivo, se llama ¿cómo es Dios? Y tiene que ver también con respecto a su nombre, o mejor dicho, a sus nombres. ¿Cómo es Dios? En ocasiones, hermanos, tenemos una imagen muy superficial de cómo son las personas, ¿cierto o no? Usted puede decirnos aquí mismo, ¿verdad? Y hablamos en la mañana que los conocemos muy poco, pero en realidad ustedes conocen quizás algunos más porque han tenido más relación con ellos y a otros menos. Incluso puedo asegurar que nada más nos conocemos, ¿verdad?, por nombre en algunos casos, y por apellidos completos a lo mejor ni siquiera podemos llegar a poner una referencia. Bueno, esto sucede en la sociedad, sucede como personas. Pero hermanos, tenemos una imagen muy superficial de cómo son las personas. Muchos personajes famosos tienen seguidores que desean parecerse a ellos. Y estos personajes famosos se convierten en modelos a seguir. Y apareció una palabra, ¿verdad?, que prácticamente podemos decir es una palabra que surgió en el siglo XX. La palabra fans. Así que cuando hablamos de fans, hablamos de seguidores. Y hay fans de diferentes personajes, ¿verdad?, ya sean deportivos, en el ámbito cultural o en el ámbito, ¿verdad?, artístico. Pero lo que sucede con los fans es que normalmente tratan de imitar a ese modelo a seguir. Se visten igual que ellos. Ustedes lo han notado, ¿no? De hecho, nosotros salimos a comer y vemos, yo digo, hay una persona un poco extravagante, y yo dije, se parece más bien a un personaje de una película. Pero ustedes lo pueden notar fácilmente. A muchos les gusta tener una camiseta deportiva con el número de su estrella favorito, o de su personaje favorito, ya sea en el fútbol, por ejemplo, como Messi. Realmente yo no sé cuál es el número que Messi porta, y si siempre lo ha conservado, a lo mejor ustedes saben más que yo. ¿Cuál porta? 10. ¿10? Ahorita el 30. Ahorita el 30. Es un conocedor.
No estoy diciendo que seas un fan, nomás es un conocedor. Es diferente. Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Igual. Estoy hablando de dos personajes del fútbol que se han destacado y que inclusive algunos lo consideran como los mejores del mundo. Michael Jordan, ¿verdad? Ahí sí me pueden preguntar a mí. El 33 de los Bulls, ¿verdad? Un personaje del básquetbol. Pero también hay quien sigue cantantes de pop famosos. Mujeres como Madonna, otras mujeres famosas que muchas mujeres imitan. Ahora, hermanos, en esta época, sin duda, muchos adolescentes y jóvenes están dispuestos a imitar una identidad que desconocen. ¿Cierto o no? Porque solamente los siguen precisamente por su posición de famosos. Hay una frase que dice, ¿verdad? Si quieres conocer cómo es Andrés, vive con él un mes. No está en la Biblia. Pero en realidad nos habla precisamente de que entre más nos relacionemos, más conocimiento tenemos de las personas. Así que, aunque algunos puedan reconocer a Messi o a Ronaldo con los mejores futbolistas del mundo actual, solamente por poner un ejemplo, porque puedo hablar de otros personajes con una investidura, vamos a decir, de ser famosas, pero con una reputación no muy moralista, o no muy moral, creo que, hermanos, por lo menos aquí ninguno de los presentes podemos decir que desconocemos a ninguno de estos personajes. Yo, por ejemplo, puedo hablar a lo mejor de Jordan, ¿verdad? Porque yo jugaba basquetbol y era pues una persona famosa. Pero no le conozco más que solamente por la forma en que jugaba, ¿verdad? Y es lo que prácticamente conocemos todos de él. Pero yo puedo preguntar, ¿cuál es el pecado dominante en la vida de uno de estos jugadores, por ejemplo? Y no se sabe. No sabemos cuál es el pecado dominante. ¿Sabe o se imagina cómo es como esposo o como esposa alguno de estos personajes famosos? O el que usted quiera imaginarse. ¿O qué participación tiene en la educación de sus hijos como buen padre en su hogar? ¿Sabe cuáles son sus tendencias religiosas? Ahora pregúntese, ¿vale la pena imitar a personajes como estos en su estilo de vida? Yo creo que en realidad, como cristianos, no debemos de pensar en imitar a nadie, ¿verdad? Otro ser humano, a menos que se asemeje y que tenga la intención de ser como Cristo. Como Pablo dijo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Así que lo que verdaderamente debería interesarnos también con respecto a nuestro Dios, no solamente quién es Dios, sino cómo es Dios, como dice la diapositiva. Así que, hermanos, porque si hay una fuerte exigencia en la Biblia, es que debemos de ser santos como nuestro Padre Santo. Acabamos de entonar ese himno, ¿no? Santo, santo, santo. Y la última frase habla acerca de su nombre. Porque en realidad, hermanos, nuestro Señor ha querido revelarse a nosotros, a sus hijos, no solamente quién es Él, sino cómo es Él. Y de forma directa, ¿verdad? Y llana, Él nos habla también con respecto a estos otros nombres que aparecen en la Biblia. Conocer cómo es Dios es un objetivo del corazón de cada cristiano, o debería ser un objetivo nuestro, de conocer cada día más cómo es Dios. Y es vital conocerle para poder entender, hermanos, por qué obra de tal manera. Es vital conocer a Dios para entender por qué Él obra de tal manera en la historia. Muchos consideran a Dios como un Dios cruel, porque incluso dicen, ¿cómo es posible que haya destruido dos ciudades completas como Sodoma y Gomorra? ¿O cómo es posible que enviara un diluvio y acabara con toda la raza humana de ese tiempo? ¿O cómo es que manda al pueblo de Israel en la conquista de Canaán a acabar con hombres, mujeres y niños de los pueblos a conquistar? Usted ha notado precisamente esa parte de la historia bíblica. Y hay gente que simplemente dice, bueno, ¿cómo es posible? Porque su concepto de Dios está equivocado. Solamente pensamos a lo mejor, o solamente la gente piensa que de Dios, ¿verdad? Va a obtener paciencia, cuando debería también hablar acerca de justicia. Cuando habla acerca
de quitar a estos pueblos, habla con relación a cuidar la santidad de su pueblo y que no serán inmersos en una comunidad y en una sociedad que los va a llevar en el futuro a blasfemar contra Dios. Estamos empezando a tener estas lecturas después de que el reino se divide, ¿verdad? Y cómo surge que estos reyes precisamente se desvían de la fe y empiezan a adorar a dioses paganos y a retomar algunas cosas que Dios le había prohibido desde el tiempo de la conquista. Hacer ídolos de Acera, de Baal y de otros dioses. Cuando leímos la época de los jueces nos dimos cuenta que en realidad, ¿verdad?, el pueblo de Israel falló constantemente. Así que, hermanos, debemos aprender cómo debemos de ver a Dios. Allá en el libro de Hechos, Pablo se encuentra, ¿verdad?, en las temas, y una de las formas con las cuales, ¿verdad?, él toma como referencia para predicarles allí en el Areópago es ese lugar que estaba vacío y que simplemente tenía una leyenda que decía al Dios no conocido. Y esto, hermanos, es una realidad que en la humanidad y en la sociedad actual no conocen a Dios. Pero es más lamentable que dentro de las iglesias de sana doctrina haya quienes no conocen a Dios en el sentido de lo que Dios se ha revelado en su palabra. Dios quiere que le conozcamos. Vayamos a Juan 17, del 1 al 3. Ahí puedes ver con anticipación, ¿verdad?, las diapositivas. Como dice Juan 17, del 1 al 3, lo tenemos aquí en la pantalla. Y léanlo en voz alta, por favor. Adelante, hermano. Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como yo la dada potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La última frase. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando de un aspecto de relación, ¿verdad? Conocer a Cristo en primer lugar, o conocer a Dios en primer lugar, es aceptar su salvación y su sacrificio. Pero también habla acerca de un conocimiento más profundo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y además en forma paralela y enviar a quién más, a Jesucristo, a quien has enviado. De hecho, esa fue una de las interrogantes, ¿verdad?, que se mencionaron ahí en Juan 14, donde dice: el que me ha visto al Padre, me ha visto a mí. O el que me ha visto a mí, tiene razón, hermano, ha visto al Padre. Uno de los propósitos de Jesús al venir a este mundo es dar a conocer al Padre. Cuando ahí hace esa referencia y dice la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento que los discípulos tuvieron de Jesucristo es un conocimiento extendido de quién y cómo es el Padre. Porque el conocer a Cristo era conocer al Padre, o el ver a Jesucristo era ver al Padre. Fue un conocimiento extendido. En Primera de Crónicas 28:9 dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. ¿Qué vas a reconocer? Al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Aquí vemos, ¿verdad?, palabras de nuestro Dios a Salomón, o mejor dicho, de palabras de David a Salomón, no de Dios sino de David, aunque es una palabra revelada, ¿verdad?, ahí en Crónicas, y le dice: reconoce al Dios de tu Padre. Esto de reconocer tiene que ver precisamente con buscarle, con entenderle. Que en realidad, hermanos, como seres humanos, nuestro entendimiento siempre va a estar limitado. No vamos a poder llegar a conocer o entender a Dios en toda su plenitud hasta que estemos delante de Él. Pero conocer a Dios, hermanos, es una prioridad.
Ahora, sobre Jesucristo se dice lo mismo en 2 de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, crecer, ¿y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que conocer a Dios es una prioridad para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Y Dios quiere o ha querido revelarse tal cual es. Y eso ahí lo vemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 en su primera sección, o en el primer, vamos a decirlo así, pensamiento del segundo versículo. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Dios siempre tuvo la intención de darse a conocer al hombre. Anteriormente, en el Antiguo Testamento sabemos que de forma audible se manifestó a ciertos personajes privilegiados. Moisés, Abraham, ¿verdad? Hablamos de Josué, hablamos también de Jacob, hablamos de varios personajes a los cuales Dios le habló, como Noé. Pero sin embargo, ¿verdad? En estos posteros tiempos, y como una revelación perfecta de quién es, y para dar a conocer al Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Él siempre tuvo la intención de darse a conocer al hombre. Y podemos decir, con el objetivo de que como personas podamos comprender, si no totalmente, es lo necesario para que entendamos su naturaleza y forma de actuar sobre su creación. Dios se da a conocer de una forma especial a través de sus nombres. Estos nombres muestran su carácter y además sus atributos. Debemos recordar, hermanos, como lo mencionamos en la clase que les comenté el miércoles, casi hace un mes, que el vocablo Él, ¿verdad? Que el vocablo Él en el hebreo refiriéndose a Dios es una palabra que se utiliza para identificarlo como persona. Él. Y de ahí se conjugan algunas palabras o algunos nombres. Por ejemplo, Daniel, con la terminación Él, que le da un significado de que Dios es mi juez. Ezequiel, ¿verdad? Tiene también ese tipo de connotación. Pero en el caso de los nombres de Dios, casi siempre aparece al principio. Y vamos a ver algunos ejemplos de estos nombres. No voy a poner todos porque incluso aquí en esta diapositiva vemos algunos de sus nombres. Vemos Elohim, Él, al principio, que significa Dios, con terminación X, que significa en realidad dioses. Y vamos a ver que la comprensión era una comprensión uniplural. El león, también abajo aparece el tetragrametón, que son las consonantes hebreas que se pueden traducir como Jehová o como Yahvé, y entonces significa, ahí es Yahvé o Jehová Rafa. Después Adonai al centro, el Shaddai, los de arriba no se alcanzó a ver muy bien, el Olam, que son nombres de Dios. Y vamos al primero de ellos, el Shaddai. ¿El Shaddai qué significa? Aquí lo tenemos. Dios Todopoderoso. Él es la identificación en hebreo de la palabra Dios. Y Shaddai, Todopoderoso. Esto nos habla precisamente en Éxodo 6, 2 y 3. Dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahí podemos ver varias conjugaciones del nombre de Dios. Podemos decir: habló todavía, ¿verdad?, Elohim a Moisés y le dijo: yo soy, y aparecería la palabra de las consonantes hebreas, el tetragrametón, que nosotros la traducimos como Jehová, también se puede traducir como Yahvé. Y apareció Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ahí es el Shaddai. Podríamos decirlo que como el Shaddai, más en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Esto es interesante, hermanos, porque ustedes van a ver precisamente
en una escritura anterior al Éxodo, que en realidad es el Génesis, que aparece la palabra Jehová. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo es que aparece ahí la palabra Jehová? Cuando en realidad lo que está aquí definiendo y está diciendo el mismo Dios, que no se había manifestado a Abraham, a Isaac y a Jacob como Jehová, siempre aparecía como Elohim. Ahora, o Adonai, que significa el Señor. ¿Por qué entonces aparece? Pues la respuesta es simple. Porque el escritor de Génesis y de todo el Pentateuco fue Moisés. Y cuando Moisés le ha revelado el nombre, él utiliza ese mismo nombre precisamente en las escrituras del Génesis. Pero en forma física, Dios por primera vez, ¿a quién le revela su nombre? A Moisés. A Moisés. Y ahí precisamente está mencionando ese nombre, Dios omnipotente. Nos habla precisamente de que Dios ya nos está empezando a dar a entender cómo es Él. Es todopoderoso. Dios envió este nombre para establecer su pacto con Abraham. Esta parte de su naturaleza Dios quería que quedara cincelada en el corazón de Abraham, que el Todopoderoso le había prometido una descendencia como las estrellas del cielo. Esto fue una poderosa revelación de Dios a Abraham. Aquí hay una pregunta. ¿Qué más necesitaba saber Abraham de Dios sino que el Todopoderoso le había hablado o le había prometido? Recuerden que su mujer era estéril y Dios se presenta como el Todopoderoso, ¿verdad? Para decirle: de ti nacerá una simiente. El siguiente nombre, el Elión, que significa el Dios Altísimo. Él nuevamente, vuelvo a repetirlo, es una identificación de Dios. Y el Elión, Altísimo o Magnífico. Se utiliza para resaltar su magnificencia sobre toda creación. En Génesis 14, del 18 al 19, aparece precisamente esta historia donde Abraham se encuentra con Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que posteriormente sería Jerusalén, y sacerdote de Dios Altísimo, que por primera vez aparece un sacerdocio que no es levítico, y aparece precisamente ahí como un sacerdote del Dios Altísimo, refiriéndose a Jehová, que en realidad ahí podríamos nosotros decir, si fuera de forma literal, que el sacerdote del Elión sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Nuevamente se repite y se utiliza: creador de los cielos y de la tierra. Nos da una característica de su magnificencia, ¿verdad? De una altura la cual es inalcanzable para cualquiera de nosotros. Que no hay dioses en otras esferas, que los dioses, ¿verdad?, de los cuales se hablan allí, son artífices de la creación y de la mente humana. No hay ningún Dios que compita con él, sino solamente en la fe que las personas profesan hacia ciertos ídolos. Así que él es el Elión, el Dios Altísimo. El siguiente, el Olam, Dios de la eternidad. Recuerden que esas consonantes del hebreo, a veces me cuesta trabajo decir tetragrámaton, ¿verdad? Que significa simplemente 4 letras. Es mejor decirlo así, ¿verdad? Es más fácil. 4 letras, no tenían vocales, porque el hebreo no contenía vocales. Al introducirse las vocales de esta palabra, salió precisamente la palabra Jehová. La primera E, la siguiente la O, y la siguiente la A. Lo utilizaron para darle, ¿verdad?, una fonética al nombre de Jehová. Pero el Olam significa Dios de eternidad. ¿De qué nos habla? De un atributo de Dios. Dios es eterno. Y lo hemos estudiado con relación a sus atributos, que Dios no tiene ni principio ni fin. Él, para poder explicarnos sobre nuestro concepto y sobre nuestra mente humana, ¿verdad?, limitada, Él se hace llamar, ¿verdad?, como el Alfa y el Omega. Ahora, esto no está poniendo un límite a su existencia, porque yo le podría preguntar: en nuestro concepto, ¿entendemos de forma completa lo que es la eternidad? O sea, en realidad podemos decir y abarcar, bueno, la eternidad, entonces es una situación que está fuera del libre, del tiempo y del espacio, cuando en realidad nosotros medimos,
¿verdad?, nuestros días a través precisamente de poder contabilizar horas, minutos o segundos. En la mente de Dios no existe el tiempo. Existe el tiempo en relación al trato con sus hijos, pero Dios ha existido por siempre y para siempre. Y lo identifica con ese atributo divino. Dios es eterno, sin principio ni fin. Y aparece por primera vez en Génesis 21:33. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Elolam, de Jehová, Dios eterno. Conforme vamos avanzando, sobre todo en el Pentateuco, en el Génesis y en el Éxodo, vamos a ir avanzando y vamos viendo que Dios empieza a revelar, ¿verdad?, a los personajes que Él eligió para precisamente relevar su carácter y su naturaleza a través de sus nombres. El siguiente es Elohim. Es el más común, en el sentido de que aparece en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, llega a utilizarse incluso para a veces dirigirse a un Dios falso. Pero en el sentido hebreo, cuando se dirige hacia el Dios verdadero, esta palabra es característica y única del nombre de Dios. Porque en el paleohebreo, en el hebreo antiguo, que es un hebreo que ya no se habla, que es una derivación de las lenguas cananitas, se utilizaba este nombre para definir incluso dioses paganos. Pero cuando lo adopta el pueblo hebreo hacia Dios, le da la terminología, ¿verdad?, con el concepto de creer en un solo Dios. Y es utilizado, ¿verdad?, con la terminación "im", como si se dijera una forma plural de la deidad y al mismo tiempo una forma singular de quién es Dios. Y esto, hermanos, simplemente tiene precisamente un objetivo. Por ejemplo, en Génesis 1:26, entonces dijo Elohim, y ahí no está diciendo entonces dijo dioses, está diciendo entonces dijo Dios, hablando en forma singular. Pero sin embargo, cuando se refiere a sí mismo en relación al accionar de este versículo, dice hagamos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y como sabemos, a partir de precisamente el contexto general de la Biblia, sabemos que Dios fue creado a imagen de Dios, como único. Pero sin embargo, aquí Dios está hablando en plural. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra la tierra. La pluralidad de esta palabra no va a aludir a politeísmo, es una revelación de la naturaleza trina de Dios. Dios aquí desde el principio está revelando una manifestación de las tres personas en relación a la obra creativa de Dios. De hecho, en Hebreos 1:1 vemos, ¿verdad?, que Jesucristo participó en la creación. El Espíritu Santo participa en la creación y el Padre participa en la creación. Cuando dice hagamos, no se está refiriendo a los ángeles, porque ellos no son creativos. Quien creó fue Dios y se tiene que referir necesariamente a la Trinidad. De otra forma, habría una contradicción gramatical. El siguiente, Jehová diré, que en el hebreo aparece precisamente ahí estas cuatro consonantes y la palabra Yireh. Por eso se traduce como Jehová Yireh. ¿Qué significa? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Ahora, hermanos, Dios nos provee. Nos provee como una promesa. Porque el pan nuestro de cada día, ¿quién nos da? Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos sobre esta tierra. Dios no se olvida de su humanidad, a pesar de que parte de la humanidad, una gran parte le rechaza. Pero Dios no se olvida de precisamente proveer en este ciclo, ¿verdad?, natural que Él puso, con las leyes físicas que Él diseñó, para que podamos tener alimentos. Dios es nuestro provisor. Pero hay algo interesante en esta palabra que define el nombre de Dios. No vuelve a aparecer en toda la Biblia solamente una sola vez. Aparece solo una vez. Jehová proveerá
pero también se traduce como Jehová se proveerá. Este nombre testimonia la provisión salvífica de Dios en sí mismo en favor del hombre. Y aparece una sola vez en toda la Biblia, y dice en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Es Jehová se provió, se proveerá a sí mismo. ¿En qué sentido? Cuando él proveyó el carnero en ese tiempo como una tipología de la salvación en la cruz que el Señor Jesucristo hizo. Jehová se proveyó sacrificio a sí mismo. Esto, hermanos, es relevante, porque así dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Dios se proveyó a sí mismo el sacrificio perfecto a favor nuestro. A favor nuestro. Jesucristo vino a este mundo a cumplir ese plan salvífico. El siguiente nombre, Jehová Makadesh. ¿Qué significa? El Señor santifica. El Señor santifica. Nosotros no nos santificamos por nosotros mismos. Un hombre sin Cristo jamás podrá tener su naturaleza santa delante de Dios, porque el pecado lo interrumpe. Recuerden que nosotros somos santos precisamente en la sangre de Cristo. Esa santidad es ponernos aparte para pertenecer a su familia. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hay una santidad que hay que buscar. Como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que precisamente es quien obra en nosotros convicción para buscar esa santidad, la cual se le conoce como santidad progresiva. Y la santidad total o integral o definitiva la tendremos en el momento que estemos con el Señor, porque ya no habrá influencia de pecado sobre nosotros. La santidad que Dios nos otorga en la salvación nos libra de la condenación del pecado, de la condenación del pecado. Usted y yo, si hemos sido salvos, ya no estamos bajo esa condenación. Pero sin embargo podemos ser influenciados por el pecado, por eso el creyente llega a caer. Esa influencia, ¿verdad?, precisamente la tenemos que contrarrestar bajo el gobierno del Espíritu Santo, cuando usted y yo, ¿verdad?, precisamente nos dejamos guiar precisamente por el Espíritu de Dios. Y aparece por primera vez en Éxodo 31:13 y dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, hablando específicamente al pueblo hebreo, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios tuvo un propósito de elegir al pueblo de Israel, precisamente para que a partir del pueblo de Israel la gente le conociera, pero le conociera precisamente en el aspecto también de su santidad. Por eso nuestro Dios, ¿verdad?, les ordenó hacer el tabernáculo. Por eso Dios les dio las tablas de la ley. Por eso Dios los dio a través del desierto, ¿verdad?, enseñándoles a través de la experiencia que con Dios no se juega en relación al pecado. Por eso en ese tiempo eran bien radicales, ¿verdad?, la acción de Jehová sobre el pecado. Por eso, ¿verdad?, precisamente llegó Él a manifestar a su pueblo que su santidad no se podía pasar por alto. En la gracia es exactamente, ¿verdad?, el mismo término. No podemos pasar por alto la santidad de Dios. Ya Dios no nos está juzgando con esa rigidez en esta vida, pero nos juzgará con respecto, ¿verdad?, a lo que nosotros hicimos con nuestra vida de santidad. Si la guardamos, si la buscamos, la procuramos, ¿verdad?, con la guía del Espíritu Santo. En realidad, hermanos, tenemos vida eterna por gracia de Dios. Pero la falta de nuestra santidad nos impide dar frutos, de la cual serán probados como por fuego allí en el tribunal de Cristo. Y hermanos, todos hemos experimentado vergüenza en alguna ocasión por alguna situación que hemos tenido, ¿cierto o no? La vergüenza que tendremos delante de Dios no se compara. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios que es totalmente santo.
Tenemos que entonces que pensar en que el Señor santifica. La revelación del carácter del Santo de Dios se revela a través de este nombre. El siguiente es Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová? Es paz. La palabra Shalom también es utilizada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento e incluso se siguió utilizando en el Nuevo Testamento, con la traducción en el griego. Pero aquí precisamente se manifiesta su carácter, que representa paz para el hombre. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? Utilizando precisamente en el griego lo que en el hebreo era la palabra Shalom. Es una paz que proviene de Dios, una paz, ¿verdad?, que puede, si nosotros aceptamos esa paz de Dios, eliminar ansiedades, eliminar angustias. Pero en realidad tiene que ver también con relación a esa revelación de que ya no somos más considerados enemigos de Dios, sino amigos de Dios por la sangre de Cristo. Por eso tenemos paz para con Dios. Su carácter representa paz para el hombre, reflejado en el anuncio de los ángeles al nacer Jesús. Paz y buena voluntad para con los hombres, ¿recuerdan? También en Jueces 6:24, déjenme checar esta referencia. Jueces 6:24. Ahí aparece este nombre por primera vez, y dice así: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué entendió, verdad, Gedeón con respecto al nombre? ¿Verdad? Que Dios deseaba paz para su pueblo. El siguiente nombre de Dios es Adonai. Ese no aparece ahí, ¿verdad? Adonai. Es un título de autoridad y señorío y se puede traducir como Señor. Como Señor. En realidad, hermanos, en muchas ocasiones, en las traducciones que se hicieron de la palabra Jehová, cuando aparece precisamente estos 4 consonantes, como era un nombre impronunciable para los hebreos, cuando se referían a él, se referían como Señor, como el que muestra señorío. Y algunas versiones, como la versión de las Américas, van a encontrar sustituida la palabra Jehová por la palabra Señor. No es ninguna herejía, es simplemente siguiendo precisamente el tipo de formación, ¿verdad?, hebraica, al precisamente traducir las Escrituras. Hay algunos otros nombres que nos hablan de su carácter como protector. Jehová Nisi, significa eso. Como protector. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte, Jehová Shammah, Dios está presente. Y todos ellos son distintivos de Dios. Incluso la palabra Abba. La palabra Abba es un nombre afectivo hacia Dios. Esa palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando nos referimos, llamamos a Dios como Abba, Padre. Esta no es hebrea, esta palabra no es griega, esta palabra es aramea. Y que algunos la han traducido como papito, pero en realidad tiene un significado más intenso cuando dice mi Padre, porque corresponde a una identificación personal. Cuando usted, ¿verdad?, si quiere utilizar este nombre, no se dice Abba Padre, está diciendo este es mi Padre. Y a mi Padre le puedo acercar, porque Él me escucha. Así que podemos aprender a través de su nombre cómo es Dios, ya que manifiesta parte de lo que Él es en cada uno de sus nombres. Dios quiere que le conozcamos, y cuando revela sus atributos y los comprendemos, podemos entonces discernir su gracia, su señorío y su poder. Ya que Dios, quien todo conoce, todo de mí, y además, no solo de mí, ¿verdad?, de todos ustedes, quiero decirles que aún así nos ama. Que aún así nos ama. En su, vamos a decirlo, en la peor versión de mí, Dios me ama, porque me ha adoptado como su Hijo a través de Jesucristo. Me ama como persona, pero no, ¿verdad?, ama mi actitud cuando yo le ofendo, cuando yo no le agrado. No ama el pecado. Hemos dicho que Dios ama al pecador y Dios nos ama, Dios
no el pecado, ¿verdad?, que acciona el pecador. Pero sin embargo, también, hermanos, podemos pensar que Dios jamás se equivoca. En realidad, Dios no se equivoca. Nada se le pasa por alto. Él puede actuar con amor y al mismo tiempo con justicia y disciplina. Porque Dios, al hijo que ama, disciplina. Así que Dios, ¿verdad?, podemos esperar este tipo de actitud de Dios hacia nosotros. Y cada detalle del macro o microcosmos, Él lo conoce. El hombre tuvo que pasar siglos para conocer el átomo. Y otra buena cantidad de años para conocer los elementos del átomo. Y ahora están descubriendo que el átomo no solamente se compone de electrones, protones y el núcleo, sino todavía de partículas todavía mucho más pequeñas, llamadas subatómicas. Quizás todavía haya más, pero Dios lo conoce. Y en el sentido del macrocosmos, Dios conoce el universo, que antes se hablaba de un solo universo, pero ahora se habla de otras cantidades de universos. En realidad, hermanos, el conocimiento que tenemos como seres humanos es limitado, pero el de Dios es perfecto no limitado, ilimitado. Así que, hermanos, si Dios conoce todo eso, conoce las leyes físicas que Él estableció, conoce el genoma humano que fue formado por sus manos al dar vida, Él sabe cuando esté enferma y cuando la preocupación le rebasa. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Y conocer a Dios de esta forma, revelándose por sus nombres. Pues es muy importante, hermanos. Para todo cristiano debería ser un consuelo saber que Dios conoce todo de Dios. Un consuelo que Dios conoce todo de Dios. Y es un alivio que Él, siendo todopoderoso, me vea con amor. ¿Cierto o no? Porque Él puede destruirnos en cualquier momento si así lo desea. Pero nos ve con amor. Jamás un cristiano deberá pensar que está solo. No podemos quedarnos postrados, porque podemos contar con Él en cualquier vicisitud de la vida o cualquier problema de la vida. Su existencia se revela en toda su creación. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jamás debemos pensar que Dios se olvida de nuestras vivencias. En ocasiones somos ciegos y no vemos como en cada momento interviene a nuestro favor el Señor. En situaciones, como lo mencionaba José, ¿verdad?, que en esta situación hubo quizás, ¿verdad?, un descuido y hubo un incendio. Pero hermanos, en situaciones tan simples, como el hecho de que a veces vamos tan distraídos que nos libra de algún peligro. Situaciones en las cuales podemos pensar, estamos en medio o vivimos una pandemia y Dios nos libró a través de todo eso. Usted no se imagina, hermanos, de verdad, ni yo me imagino, cuántas ocasiones estuvimos expuestos al virus. Y cómo fue Dios que incluso al dejarnos enfermar, nos permitió reponernos. En algunos casos, y por su voluntad, ¿verdad?, Dios quiso llevarse también gente. Pero hermanos, no podemos cuestionar a Dios en su accionar. Las cosas secretas solamente le pertenecen a Él. Así que, hermanos, en su palabra y en nuestras vivencias, Él quiere que le conozcamos. Lo que es cotidianidad en el mundo natural. ¿Qué es cotidiano para usted? Dormir, tener hambre, comer, pasar frío. Lo que es cotidianidad, tener una casa, decimos, es mi casa, ¿verdad? Es mi carro, mi familia, es mi dinero. Parece que eso ya se volvió cotidiano y lo vemos tan personal que no sabemos que Dios precisamente nos los dio. Así que cuando no vemos en cada momento, ¿verdad?, que interviene nuestro favor, y lo que es cotidianidad en el mundo natural, es diseño divino que sustenta la vida. Es cotidiana que vaya pasando, ¿verdad?, las estaciones del año, y haya lluvia, y hace un poquito mucho frío, y ahorita ya empezamos con un poco de calor. Eso que parece ser tan cotidiano, hermanos, es diseño divino. Él puso las estaciones conforme a su sabiduría. Lo menos que podemos hacer ante un Dios tan grande es darle las gracias.
es lo menos que podemos hacer. Así que, hermanos, vamos a continuar con esta serie aprendiendo acerca de cómo es Dios. Y Dios se manifiesta día tras día a nuestro favor. En esa situación, ¿verdad?, tan normal, o que nos parece tan normal, pero que Dios diseñó, ¿verdad?, en su creación. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias. Y aunque a veces nos olvidamos, Señor, de darte gracias por el frío, por la lluvia, por el sol, por la intensidad, Padre Santo, que a veces se presenta en el calor y que a veces, Señor, hay incluso personas que llegan a maldecir el frío o el calor, o a decir palabras atentando, Señor, contra ese equilibrio físico que tú, Padre Santo, creaste. Mi Dios, sabemos que todo es para bien. Hay desiertos, hay, Padre Santo, tundra, hay lugares de extremo frío, hay lugares donde, Señor, ni siquiera el pie humano, Señor, ha pisado. Hay fenómenos naturales como las tormentas, los huracanes, los terremotos. Hay situaciones que vivimos que parecen ser, Padre Santo, que están en contra de la humanidad y de su existencia, pero mi Dios, tú los has diseñado con un propósito de sustentar la vida. Todo, Padre Santo, está controlado por tu mano poderosa. Y todo eso se manifestará como una evidencia final, Señor, al final de los tiempos, Padre Santo, en el cual tú, Padre Santo, causarás estragos. Porque no hemos comprendido, Señor, que este mundo habla, Padre Santo, no solo de tu existencia, sino de tu poderío y señorío. Padre bendito, las obras de tus manos hablan por ti. Eso es una evidencia y un argumento, Señor, que incluso el menos conocedor de la Biblia, que ni siquiera sepa de la existencia de este libro, debe de reconocer y reconoce, Señor, que hay una mano creadora. Cuanto más nosotros, Señor, que tenemos tu revelación escrita y que entendemos que tu Hijo Jesucristo, Señor, vino a revelarte de forma completa, y que a nosotros, Señor, en una actitud poco comprometida o poco sabia, no intentamos conocerte cada día más. Porque, Padre Santo, menospreciamos el tiempo devocional, la oración o la lectura de tu palabra. Nos quedamos estancados en el conocimiento que tú quieres que tengamos de ti. Cuando te conozcamos, Señor, más, conforme te vamos conociendo más, Padre Santo, entendemos cuán limitados y cuán insignificantes somos delante de un Dios altísimo. Pero también, Padre Santo, tenemos una responsabilidad enorme de dar a conocerte a toda la humanidad. Es necesario, Padre bendito, que no pensemos, mi Dios, que no tenemos una responsabilidad delante de ti. Gracias por tu palabra y por la bendición especial que derramas, Señor. Cuando, Padre Santo, aunque de forma imperfecta podemos exponer tu palabra, pero que tu Espíritu haga la obra, Señor, necesaria en el corazón de quien la recibe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.